Bueno, cerré. Ahí voy. Esperen que lo cerré sin querer y no lo encuentro con la, con la ventana abierta. Esperen. Bueno, ahora sí. Nosotros, hasta ahora, la única tensión que calculamos fue la tensión producida en los casos de solicitación axil o tracción, compresión y corte puro. Bueno, para calcular ese tipo de tensiones utilizábamos la ley de Hooke, que nos decía que la tensión era inversamente proporcional al área, o sea, la tensión era fuerza sobre área. En el caso de tracción-compresión era el área normal, y en el caso del corte puro era el área tangencial. Para otros tipos de solicitaciones, por ejemplo la flexión y la torsión, la característica geométrica que se utiliza para calcular la tensión no es el área, sino que son otras propiedades que vamos a ver ahora. Vamos a ver definiciones, y algunas de las cuales ya las vieron en física o en álgebra o análisis, nada más que por ahí no aplicadas a la ingeniería. Hay una que se llama momentos de primer orden, o se llama primer momento de área o momento estático. Y se define de la siguiente manera. Primero, a partir de un sistema de masas discretos. Entonces, el momento de primer orden de un punto con respecto a un plano es igual a la masa del punto por la distancia al plano. Entonces, por ejemplo, en este sistema de referencia X y Z, podemos calcular el momento estático de cada masa con respecto a cada eje. Entonces, por ejemplo, con respecto al plano XZ, el momento estático de la masa 1 es M1 por I1, o sea, es masa por distancia. Y ahora vamos a repasar y vamos a diferenciar algunos conceptos. El centro de masa es el punto donde a los efectos inerciales se supone concentrada toda la masa del sistema, y depende de la distribución de las masas del cuerpo, dentro del cuerpo. Si el cuerpo es homogéneo o presenta simetría, el centro de masas coincide con el centro geométrico. Cuando hablamos de efectos inerciales, vamos a repasar de física, que es la inercia. La inercia mecánica mide la resistencia del cuerpo a cambiar el estado de movimiento o de reposo. Y llamábamos en física 1 masa inercial a la resistencia al cambio de velocidad. ¿Cuál es la diferencia de centro de masa con centro de gravedad? ¿Se la acuerdan? Bueno, vamos a verla en un ratito. Acá estamos con un sistema discreto de masas. Vamos a pasar, como nosotros estamos trabajando con un sistema continuo, vamos a pasar a un sistema continuo aplicando las integrales en lugar de la sumatoria. Bueno, fíjense este sistema de masas, M1, M2, M3, M sub n. Cada masa tiene asociado un vector posición con respecto al sistema de coordenadas, R1, R2, R3. Entonces, el centro de masa decía que es el punto donde a los efectos inerciales se supone concentrada toda la masa del sistema. El centro de masa, por ejemplo, en este caso, va a ser este, y el radio vector o el vector posición lo vamos a llamar radio del centro de masa. Entonces, si dijimos que a la masa la calculamos como la sumatoria de cada una de estas masas discretas. O sea, el m grande es la sumatoria de las m chiquititas. Entonces, m por el radio vector
va a ser igual a la sumatoria de cada m chiquita por su radio vector, por su vector posición. Entonces, de esta fórmula podemos calcular cuánto vale el radio vector. O sea, ¿qué calculamos con el radio vector este? Calculamos la posición del centro de masas. Ya sabemos que la masa total va a ser igual a la suma de las masas individuales. Y la posición del centro de masa la podemos calcular con esta fórmula. Para un sistema continuo, en vez de las sumatorias vamos a considerar las integrales. Y el centro de gravedad, a diferencia del centro de masa, es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas proporciones materiales del cuerpo. Y depende del campo gravitatorio que actúa en el cuerpo, y puede estar fuera del cuerpo. Por ejemplo, es el caso de los perfiles ángulos, donde el centro de gravedad se encuentra en esta posición. Entonces, dado nuestro sistema discreto de masas, cuando consideramos la fuerza peso en cada una de estas, y encontramos la resultante, como hacíamos al principio de la materia, que calculábamos la resultante de un sistema de fuerzas paralelas, bueno, y nos iba a dar esa fuerza resultante, y la posición, el punto de aplicación de esa fuerza va a ser el centro de gravedad, que en el campo gravitatorio terrestre, como el campo es constante, vamos a tener que el centro de gravedad coincide con el centro de masa. Entonces, de la misma forma, nosotros podemos calcular habíamos dicho, la masa total por el radio vector va a ser igual a la sumatoria de cada masa individual por su radio vector. Despejando el radio vector del centro de gravedad, llegamos a esta expresión. En esta expresión encontramos este valor, que a nosotros por ahí nos puede resultar un poco incómodo, porque estamos acostumbrados a trabajar descomponiendo en todos los ejes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer. Entonces, si queremos encontrar la coordenada en X del centro de gravedad de todo el sistema, lo que vamos a hacer es, en vez de considerar acá el radio, consideramos coordenada en X. Entonces, la coordenada en X va a ser igual a la sumatoria de cada una de las masas individuales por su coordenada en X dividida la masa total. La coordenada en Y es lo mismo, multiplicado por la coordenada en Y de cada masa individual, y en Z es análoga. ¿Tienen alguna duda con esto hasta acá? No, profe. Bueno, No. Esto es un sistema discreto, y luego pasamos a un sistema continuo a partir de integrales en el volumen del cuerpo. Como la masa es una magnitud escalar, nosotros estamos hablando de masas, pero lo que nos va a interesar a nosotros son las secciones, porque estamos hablando que vamos a estudiar cómo podemos variar la sección de cada pieza para que sea resistente. Con las hipótesis de la resistencia de materiales, y que dijimos que la densidad es constante, que el cuerpo es homogéneo, podemos extrapolar estas definiciones que son para masa, la podemos extrapolar a un volumen, y como sigue siendo una magnitud escalar, la podemos extrapolar a un área. Bueno, entonces, por extensión, el momento de primer orden de un área con respecto a un plano o una recta es igual al área por la distancia a ese plano o a esa recta. Entonces, las coordenadas nos quedan igual, nada más que vamos a tener áreas. Y nosotros vamos a trabajar siempre con nuestra sección transversal. Entonces vamos a tener coordenadas en Z y coordenadas en Y. Vamos a seguir utilizando el mismo sistema de referencia desde el principio de la materia, y como miramos la cara izquierda,
cuando la batimos sobre el papel nos va a quedar el eje Y para arriba, el Z para la izquierda y el eje X estaría acá saliente. El eje X es el normal de la pieza. Tengo mucha tos. Bueno. Entonces, con estas fórmulas podemos calcular el centro de gravedad de cualquier área. Bueno, hay una propiedad importante del momento estático, que es que el momento estático de un área respecto a un eje baricéntrico es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque yo voy a tener, por cada elemento diferencial de área que tenga, por ejemplo, por encima del eje, voy a tener el mismo por debajo del eje. Y las distancias van a ser opuestas. Entonces, lo que acá tenga una distancia en Y negativo, positiva, acá va a ser negativo, y como los elementos diferenciales de área van a ser iguales, cuando yo sume todo, el momento estático me va a dar 0. Bueno, y acá algunas propiedades del baricentro que no vamos a demostrar, sino que las podemos tener en cuenta, porque cuando vayamos a calcular centro de gravedad o baricentro de las secciones, está bueno saberlas y tenerlas presentes para poder verificar. Bueno, la primera propiedad dice que si una sección tiene un eje de simetría, el baricentro debe pertenecer a él. La segunda dice que si tiene centro de simetría, coincide con el baricentro. Y si tiene dos o más ejes de simetría, el baricentro se halla en la intersección de los mismos. Por ejemplo, en el caso del perfil ángulo, acá yo tendría no, nada, eso más adelante lo voy a decir. Lo que les iba a decir, bueno, lo voy a decir, en el perfil ángulo yo puedo considerar un rectángulo inferior horizontal y un rectángulo vertical. Entonces, si yo uno el baricentro de esta subsección, digamos, con el baricentro de esta otra, si esto estuviera bien dibujado, el baricentro total se encuentra en la línea que une los baricentros de cada una de las partes de la figura. Esa es otra propiedad. Bueno, para determinar el baricentro o el momento estático de una sección, la podemos descomponer en secciones conocidas. ¿Cuáles son las secciones conocidas? Para nosotros, las que vamos a usar siempre son rectángulos, círculos y triángulos. Entonces, por ejemplo, en el perfil L, me voy a buscar un caramelo. Bueno, en el perfil L, yo lo puedo dividir como quiera. En este caso, la dividí en este vertical y en este horizontal. Podría haber seguido con este horizontal hasta acá y que me quede el vertical más chiquitito. Entonces, ¿qué hago? Primero, lo que tengo que encontrar es poner un sistema de referencia cualquiera, que para lo único que lo voy a usar es para referenciar los centros de gravedad de cada una de las figuras, y luego, cuando encuentre el centro de gravedad total, lo voy a referenciar a ese sistema de referencia. Lo que conviene siempre es colocar un par de ejes tal que la figura me quede siempre en el cuadrante positivo, para no hacerme lío con los signos. Entonces, no importa que cuando nosotros estamos analizando la sección, el eje Z vaya para la izquierda. Estos ejes, a estos ejes los vamos a utilizar nada más que para calcular el baricentro, y después no los usamos más. Entonces, subsección 1, subsección 2. Esta sección tiene una coordenada Z1, una coordenada Z2. Perdón, Z1 y una coordenada I1. Y esta tiene Z2 e I2. Área 2, área 1. Entonces, siguiendo lo que habíamos visto recién para el sistema de masas, tenemos que
la coordenada en Z va a ser igual a la sumatoria de cada área individual por la coordenada en Z dividido el área total. Entonces tendría Z1 por A1 más Z2 por A2 dividido el área total. Lo mismo con I. Entonces, una vez que yo encuentro ZG e IG, los mido desde el origen que nosotros consideramos. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo un agujero? Cuando tengo un agujero, todas las veces que aparezca este área, se considera como un área sustractiva, o sea, el área va con un signo menos adelante. En este caso, iría si el área 1 fuera sustractiva, va menos a 1, y acá abajo también, menos a 1. Este momento estático, lo que mide, físicamente la interpretación que tiene es la resistencia al desplazamiento que presenta una sección con respecto a la sección que está al lado. Y se asocia a las tensiones tangenciales que son producidas por corte cuando existe además flexión. Vamos a ver más adelante que hay un caso cuando hay flexión que no es válida la ley de Hooke para calcular la tensión producida por corte. Entonces, la interpretación, la definición matemática es esta, del momento estático. Y la interpretación física es que es la resistencia que tiene la pieza al desplazamiento. Y bueno, ¿y qué producen desplazamientos? Las fuerzas. Entonces, las fuerzas son producidas por los esfuerzos de corte. Esperen denme un segundito que me estoy quedando afónica lentamente. Bueno, después tenemos otra propiedad que se llama momento de segundo orden. Y esta propiedad, la interpretación física que tiene es que es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo y depende de la distribución de masas con respecto al eje de giro. Así como el momento de primer orden está asociado al desplazamiento y por lo tanto a las fuerzas de corte, este está asociado a la rotación de una sección con respecto a la otra. Entonces, ¿a qué solicitación les parece que va a estar asociada? ¿Cuándo rota una sección con respecto a la otra? Bueno, están asociados a la flexión y a la torsión. En el caso de la flexión vamos a usar unos momentos de segundo orden y en la torsión vamos a usar otro que es el que vieron en física. Este momento se llama de segundo orden porque es como si fuera el momento del momento anterior, del primer orden. En el anterior teníamos área por distancia, este es área por distancia al cuadrado. Entonces, por ejemplo, el momento de la masa 1 con respecto al eje Z va a ser m1 por i cuadrado. Y bueno, esto se denotan con la letra J, y el momento total de cada uno de este sistema de masas con respecto al eje Z va a ser la sumatoria de los momentos individuales de cada masa. Este momento de inercia es con respecto a un eje. Hay otro momento que se llama momento centrífugo o producto de inercia, que es el momento con respecto a un par de ejes, y es igual a la masa del punto por la distancia a ambas rectas. Entonces, por ejemplo, el momento centrífugo
de la masa M1 con respecto a este par de ejes y Z sería M1 por I1 por Z1. En un sistema plano continuo, y extendiendo el concepto a un área, encontramos estas definiciones de momentos de segundo orden. Este sería el momento de inercia respecto al eje Z. Fíjense que respecto a Z, la distancia es en I. Por eso es área por distancia en I al cuadrado. Momento en I es con la distancia en Z, y el centrífugo es por la distancia en Z por la distancia en I. Y fíjense las unidades. Esto me da en unidades de longitud a la cuarta. Y el momento estático me da unidades de longitud al cubo, porque es área por una sola distancia. Bueno, en el espacio podemos tener momentos de inercia con respecto a cada uno de los ejes, y los centrífugos cruzados con respecto al par XY, al par de ejes XY, al par de ejes XZ y al par de ejes YZ. Ahí me olvidé de cambiar. Con estos valores se arma una matriz que se llama tensor de inercia, que no la vamos a ver, pero se las muestro para que sepan que existe. Con este tensor de inercia se pueden hacer distintas operaciones algebraicas que me permiten determinar cuáles van a ser los pares de ejes con respecto a los cuales ese sistema de masas o ese área va a tener mayor o menor momento de inercia. Y el momento de inercia polar es respecto a un punto. Es la masa por la distancia al cuadrado. Este es la suma de los momentos de inercia en Z y los momentos de inercia en Y. Porque fíjense que lo que estamos haciendo en S, o sea, sería la masa por esta distancia, o sea, por la distancia que resulta de componer a I1 más Z1, vectorialmente. Gracias, hija, despacito. Gracias, hija. Bueno. Conocidos los momentos de inercia con respecto a un par de ejes, podemos encontrar los momentos de inercia en cualquier dirección. ¿Para qué nos va a servir esto? Nos sirve, por ejemplo, cuando nosotros queremos calcular una tensión asociada a una dirección determinada. ¿Por qué? Porque puede ser que en esa dirección exista una fisura en la estructura, o exista, no sé, o uno quiera colocar una soldadura, o quiera unir algún elemento en esa dirección. Entonces queremos saber cuál va a ser la resistencia que tenga la pieza en esa dirección en particular. Estas fórmulas no vamos a ver su justificación, pero les cuento que son los autovalores y los autovectores del tensor de inercia. Los autovalores de este tensor de inercia, o de esta matriz, que se arma de esta manera, los autovalores me dan los valores máximos de momento de inercia, y los autovectores me dan la dirección en la que ocurren. Entonces, por ejemplo, me puede, calculando, haciendo el cálculo de autovalores y autovectores, yo puedo encontrar que, por ejemplo, una pieza determinada va a tener mayor momento de inercia a 45 grados, y que ese momento de inercia va a valer tantos metros cuadrados. Con ese valor yo después voy a calcular tensiones. Estas fórmulas no se las tienen que aprender de memoria, las van a poder consultar cuando tengan que hacer ejercicio, y además estos valores de momentos de inercia ya vienen tabulados en las tablas de perfiles comerciales cuando uno quiere comprar algún perfil.
O sea, ya son características del fabricante. Hay un par de ejes especiales respecto a los cuales el momento centrífugo resulta nulo. Esos pares de ejes, que se llaman conjugados de inercia, me dan el valor máximo de momento de inercia y el valor mínimo de momento de inercia. Esta es la fórmula que surge para encontrarlos también del tensor de inercia. Y bueno, y hay una propiedad que me dice que si la sección tiene un eje de simetría es principal y el otro principal es ortogonal a él. Acá me confundí. Lo que les dije recién de los autovalores y autovectores son estos los principales. Para encontrar con respecto a una dirección cualquiera, lo que se hace es un cambio de base en el tensor de inercia. Pasando en limpio, para no hacerles lío. Determinado el tensor de inercia de esta manera, calculando los autovalores y autovectores, yo puedo determinar los momentos de inercia máximos y mínimos que va a tener ese conjunto de masas o ese área, y las direcciones en las cuales ocurren. Y si yo quiero calcular el momento de inercia respecto a una dirección cualquiera, se hace una operación de cambio de base o de rotación de la matriz, una transformación de rotación. Todos esos pasos algebraicos no los vamos a practicar, porque es álgebra que ustedes ya estudiaron, pero sepan que lo que ustedes estudiaron en álgebra se puede aplicar para esto. Sí, vamos a ver una representación gráfica que se debe a un investigador que se llamaba Moore, que diseñó un método con el cual se pueden determinar gráficamente de forma muy sencilla los ejes principales de inercia y los valores de los momentos de inercia con respecto a cualquier par de ejes. La construcción, también vamos a ver la receta, digamos, no vamos a ver la deducción. La construcción se realiza de la siguiente manera. Se dibujan los ejes ZI con los cuales estamos trabajando. En el eje horizontal vamos a medir momentos de inercia, o sea, respecto a I y respecto a Z, y en el eje vertical vamos a medir momentos centrífugos. Entonces, lo que vamos a hacer es, sobre el eje Z, llevamos primero el momento de inercia respecto al eje Y, y a continuación, no desde cero, a continuación llevo el eje Z. Esta distancia, JI más JZ, me dan el diámetro del círculo de Moore. Bueno, encontrado el diámetro, puedo encontrar el centro. Donde termina el JI, trazo una perpendicular y mido, positivo si es hacia arriba, negativo si es hacia abajo, el momento de inercia. Bueno, y ahí tenemos dos representaciones que podemos hacer. Bueno, este punto se llama polo. Ay, me sale el que... no encuentro el que no se borra. Bueno, voy a hacer así. Si yo uno el centro con el polo, me va a cortar a la circunferencia en 2 puntos, al círculo de Moore en 2 puntos. Ahora, si yo uno desde el origen a uno de esos puntos y al otro, bueno, disculpen, en el pizarrón dibujo igual, ¿eh? No es una cosa de la virtualidad. Bueno, ahí. Con esta construcción ya me queda determinado
el eje, los ejes principales de inercia, que fíjense que quedan siempre a 90 grados. Estos son los conjugados de inercia. Con respecto a estos ejes azules, es que la figura con la cual yo construí este círculo de Moore va a tener su máxima resistencia y su mínima resistencia a la rotación, es decir, a los momentos, a las tensiones producidas por los momentos de inercia. Bueno, ¿y cuánto van a valer? Van a valer este valor. Este va a ser el máximo y este va a ser el mínimo. Bueno, el procedimiento esto lo tienen en el apunte bien, lo tienen bien explicado. Hay un teorema que me permite encontrar los momentos de inercia de una superficie con respecto a un eje cualquiera, que lo vamos a usar porque fíjense que teníamos que, para calcular los momentos de inercia, teníamos unas fórmulas que tenían unas integrales y un diferencial de área, que por ahí teníamos estas fórmulas. Por ahí en un rectángulo es sencillo, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, un perfil que tiene forma de T unido a un perfil ángulo, ya es más complicado porque tenemos que encontrar una función que me permita integrar y poder resolver esta integral. Entonces, haciendo dos cosas, dividiendo cada figura en secciones conocidas, rectángulos, triángulos o círculos, y por medio de este teorema nosotros podemos calcular el centro de gravedad y los momentos de inercia de cualquier superficie, conociendo los baricéntricos. Este se llama teorema de Steiner y se usa un montón. El teorema de Steiner dice que el momento de inercia de una superficie respecto de un eje cualquiera es igual al momento de inercia respecto de un eje baricéntrico paralelo al anterior, más el producto del área de la superficie por el cuadrado de la distancia que separa ambos ejes. Bueno, este teorema también se llama teorema de los ejes paralelos. Acá lo vamos a hacer, lo vamos a aplicar para un rectángulo y de paso vamos a encontrar la fórmula del momento de inercia de un rectángulo con respecto a su eje baricéntrico, que después la vamos a usar para calcular los momentos de inercia de figuras compuestas. Entonces tenemos el rectángulo, pongo mi sistema de referencia de forma que me quede todo positivo. Acá tendríamos la coordenada del centro de gravedad, y vamos a considerar un diferencial de altura de I. Y la base del rectángulo es constante y es B. Entonces, de la integral, si yo integro la expresión anterior, que sería esta o esta, según en qué eje esté calculando, en este caso vamos a calcular con respecto a Z. Si yo derivo las dos cosas, derivo ambos miembros, voy a encontrar que la derivada del momento de inercia, acá se me iría la integral, me queda I cuadrado por diferencial área. Entonces, JZ va a ser igual la integral de 0 a h de I cuadrado diferencial área. ¿Y cómo puedo escribir al diferencial área? Como B por DI, donde DI es un elemento diferencial variable. Bueno, integrando me va a dar que esta integral es igual a B por h al cubo sobre 3. ¿Qué es esto? Es el momento de inercia, acá me quedó una S que nada que ver, es el momento de inercia de un rectángulo con respecto a un eje que pasa por su base. Fíjense que estoy calculando las distancias acá.
Estoy calculando la distancia al eje Z. Por eso considero las distancias en I, son las distancias a Z. Bueno, y el teorema de Steiner me dice que el momento de inercia con respecto a un eje Z cualquiera es igual al momento de inercia con respecto a un eje Z baricéntrico más el área de la figura por la distancia entre ambos ejes al cuadrado. Entonces de acá, como a mí lo que me interesaría es conocer el momento baricéntrico del rectángulo, voy a despejar el JZG. Lo despejo, pasa para acá, este pasa para el otro lado. Entonces me va a quedar JZ, que es el que calculé acá, B por H cubo sobre 3, menos el área, que sería B por H, por la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia? Es la distancia entre los ejes paralelos, o sea, la distancia entre este ZG y este Z, que sería H sobre 2. Bueno, reemplazando, ven acá me queda el momento de inercia con respecto a la base, menos el área por la distancia al cuadrado, H sobre 2 al cuadrado. Esto me da B por H cubo sobre 12. Que es este valor, es el momento de inercia de un rectángulo con respecto a su eje baricéntrico. Este valor es el que se utiliza para calcular las tensiones normales producidas por flexión, como vamos a ver más adelante. Si yo quisiera sacar con respecto al eje Y, el JI, es lo mismo, nada más que tengo que dar vuelta el rectángulo. Y me va a quedar H por B al cubo sobre 12. Bueno, y ahora vamos a ver otra propiedad que se llama radio de giro. El radio de giro de una superficie con respecto a un eje representa la distancia del eje a la que puede considerarse el área para obtener un momento determinado. ¿Y para qué lo vamos a usar a este? Lo vamos a utilizar cuando queremos calcular un fenómeno que se llama pandeo. El pandeo es la flexión que se produce en una barra que es muy finita y larga cuando se la comprimen los extremos. Entonces, cuando pasa eso, tenemos que calcular unas tensiones adicionales para las cuales vamos a utilizar este parámetro. Bueno, y hay otro parámetro que se llama módulo resistente, que es igual al momento de inercia dividido el punto más alejado de la sección al eje en el cual yo voy a calcular momento flector. También lo vamos a usar cuando calculamos flexión. Lo vamos a trabajar más adelante, pero los presentamos acá porque estamos viendo todas las características geométricas. ¿Dudas hasta acá? ¿Mareos hasta acá? Sí, con esto último quizás sí, pero bueno, será cuestión de volver a leerlo y hacer ejercicio, me imagino. Sí. Esto hasta que uno no hace las cuentas no se da cuenta. Igual, bueno, ya el miércoles en la práctica los chicos les van a mostrar las tablas de las cuales se pueden sacar estas propiedades. Pero está bueno, fíjense que la deducción esta es re cortita. Seguirla esta o tratar de hacerla solo, a la del rectángulo, te sirve un montón después para todas las otras figuras. En el cuadernillo tienen de la sección circular, de la sección anular, que bueno, ahí obviamente tienen la complejidad de las curvas, ¿no? Nosotros para el círculo la miran una vez y se lo van a aprender de memoria, cuánto vale el momento de inercia. Igual que este valor, BH cubo sobre 12, se lo aprenden de memoria, porque se usa todo el tiempo. Bueno, eso sería con respecto a las
a la geometría de la sección. Y ahora vamos a repasar un poco, esto ya no es más cualitativo, no tiene fórmulas, las propiedades de los materiales más conocidos con los que más se van a encontrar habitualmente en la ingeniería. En los libros, bueno, ¿por qué está esta unidad acá? Principalmente porque los eléctricos no tienen ninguna materia en la cual vean materiales. Los que estudian ingeniería en petróleo sí van a tener materiales, y de todas formas esto les va a servir para hacer una transición entre física y las materias tecnológicas aplicadas de la carrera. Las propiedades mecánicas de los materiales son las que definen el comportamiento del material bajo la carga. Y son tres: la elasticidad, la plasticidad y la capacidad energética. La elasticidad y la plasticidad son propiedades opuestas, mientras que la elasticidad es la capacidad de volver al estado inicial cuando cesa la carga, la plasticidad es la capacidad de mantener la deformación cuando cesa la carga. Entonces, una deformación elástica es momentánea, o sea, cuando se retira la carga vuelve al estado inicial. En cambio, una deformación plástica es permanente. Una vez que se deforma, el material sigue con la posición deformada. No quiere decir que se rompa, hay materiales que siguen resistiendo de la misma forma. Bueno, tanto la elasticidad como la plasticidad dependen de la rigidez, que es una propiedad que se define como la capacidad de oponerse a la deformación. La plasticidad, a su vez, puede considerarse de dos maneras: la ductilidad, que es la capacidad de deformarse en hilos cuando se lo estira, y la maleabilidad, que es la capacidad de deformarse en láminas cuando se lo comprime. Bueno, acá recordamos el diagrama de tensión-deformación que elaborado por Young, que teníamos una región elástica, que si acá cesábamos la carga, se volvía a descargar por la misma línea, y las deformaciones desaparecían, y una región plástica en las cuales la deformación, o sea, ya cuando se quita la carga, vuelve también, vuelve a cuando se quita la carga, la tensión va disminuyendo siguiendo una recta paralela a esta, pero ya va a manifestar una deformación permanente. En los materiales dúctiles, acá tenemos una zona de fluencia, que quiere decir que aumenta la deformación sin que haya una modificación en la carga, y bueno, y luego se llega a la rotura. Los materiales frágiles, como por ejemplo las rocas, no tienen la zona de fluencia. Directamente la curva es como más pronunciada, que van aumentando la deformación hasta que, bueno, llegan a la rotura. Bueno, acá un ejemplo de maleabilidad y de ductilidad. Maleabilidad era deformarse en láminas y ductilidad en hilos. La capacidad energética es la energía que almacena el material al deformarse. Se puede medir en joule por metro cúbico o en joule por metro cuadrado. Cuando esa capacidad es medida en el rango elástico se llama resiliencia, y cuando es medida en el rango plástico se llama tenacidad. Lo opuesto a la tenacidad es la fragilidad. Bueno, acá tenemos un ejemplo de material tenaz y un material frágil. Y a su vez, como ya deben haber visto en geología los que están estudiando ingeniería en petróleo, hay otra propiedad que es la dureza,
pero esta es una resistencia a la deformación plástica localizada, es superficial, mientras que la otra es en volumen, esta es superficial. Y bueno, y ahí tenemos resistencia a la abrasión, al punzonado, a la incisión y al corte, y hay distintos métodos y distintas escalas de dureza y ensayos que se pueden realizar sobre las rocas principalmente para determinar cuál es la dureza que tiene. Ya lo vieron a esta altura, ¿no? Geología. Sí, profe, lo vimos la primera unidad. Bueno, ahora vamos a ver distintos tipos de materiales. Los primeros, los que más vamos a encontrar son los aceros estructurales. Hay varios tipos de aceros y se comercializan en láminas, en perfiles, en barras, y también esos aceros se someten a distintos tipos de tratamientos para variar la resistencia. Hay tratamientos térmicos y hay tratamientos mecánicos. Los tratamientos térmicos consisten... A ver, esperen que mi hija está cantando y le voy a pedir que deje de cantar un ratito. Bueno, como les decía, los tratamientos térmicos consisten en elevar la temperatura, con lo cual se obtiene una alta resistencia y dureza, pero el material se fragiliza, y después se enfría en agua o en aceite. Ese enfriamiento se llama temple. Hay dos tipos de... perdón. Dos tipos de tratamiento, bueno, hay más, pero bueno, en general, en líneas generales, uno se llama recocido y el otro se llama normalización. Y los tratamientos mecánicos son laminado en caliente, laminado en frío y estirado en frío. Los aceros laminados en caliente tienen baja resistencia y son muy dúctiles. Los laminados en frío, al revés, tienen alta resistencia, pero no son muy dúctiles, tienen baja ductilidad. Y el estirado en frío tiene mayor resistencia y menor ductilidad. En el recocido, el acero, una vez que se calienta, se enfría por inmersión, y en la normalización se enfría al aire a temperatura ambiente. Entonces, al ser más lento el enfriamiento, se obtiene un grano más fino y uniforme, y con eso se logra mejor ductilidad, resistencia al impacto y maquinabilidad. Bueno, acá hay unos ejemplos de distintos tratamientos. Este, por ejemplo, es temple por inmersión, o sea, tengo el acero a la temperatura ambiente, lo caliento hasta una temperatura crítica alta, en horno, lo dejo a esa temperatura un lapso de tiempo, y después lo sumerjo en agua o en aceite, con lo cual la temperatura baja en poco tiempo, lo dejo a esa temperatura, y ahora nuevamente vuelvo a elevar la temperatura en el horno a una temperatura de temple, y lo dejo enfriar en forma lenta. Esta es la normalización, en la cual se calienta en el horno hasta una temperatura alta, se lo deja un tiempo en el horno a esa temperatura, y después se lo deja enfriar al aire a temperatura ambiente. Este tratamiento se llama recocido completo. Se eleva la temperatura en el horno, se deja un rato, se lo deja enfriar muy lentamente en el horno, y después a la temperatura ambiente. Y acá este sería un recocido con alivio de esfuerzo, porque no se lo calienta tanto, se lo calienta hasta una temperatura menor a la temperatura crítica, y luego se lo enfría lentamente. En todos estos tipos de tratamientos, o sea, para cada tipo de tratamiento se obtienen distintas características de los aceros. Y los aceros
hay muchos tipos de aceros que además de la composición química que tienen, los tratamientos a los cuales se someten después, y se utilizan para distintas cosas. La nomenclatura de acero, bueno, hay distintos tipos de nomenclatura, creo que la que más van a usar ustedes es la AISI, que es del American Iron and Steel Association. Entonces dice acero, AISI y 4 números. Los 2 primeros números indican el número de aleación, y los 2 segundos indican el contenido de carbón. Por ejemplo, un acero AISI 1020, vamos a ver, el número 10, está en una tablita que sigue. Bueno, ven, en el 10 la aleación es de carbón simple. Cuando empiezan con 11 tienen azufre, cuando tienen 14 tienen boro, 4 molibdeno, 41 molibdeno cobre. O sea, los 2 primeros números te dicen cuál es la aleación que tienen. Por ejemplo, el acero 10, elementos de la aleación es carbón simple. El 46, molibdeno níquel. O sea, cuáles son los elementos químicos que están presentes. Y el otro, cuánto contenido tiene. Entonces, fíjense, por ejemplo, el 41, 40. 41, molibdeno cromo. Entonces tiene molibdeno cromo y 40% de la aleación. Y acá en esta tablita tienen algunos tipos de acero y para qué se utilizan. Por ejemplo, el acero 1020 es acero estructural, el 1040 también se utiliza para ejes de motores o para partes de maquinaria, también como acero estructural en algunos casos. En la del 1095 para herramientas, resortes, bueno, y así hay un montón. Después del acero tenemos el hierro. Del hierro también hay un montón de opciones de hierro. ¿Cuál es la ventaja del hierro o por qué aparece el hierro? Bueno, es porque es mucho más barato que el acero. Tiene un bajo costo, es resistente al desgaste y tiene facilidad de moldeado. Hay distintos tipos de hierro. Está el hierro gris, el dúctil con templado austerístico, el hierro blanco y el hierro maleable. Cada uno tiene distintas características y se utiliza tiene distintas aplicaciones en la industria. Y luego ustedes se van a encontrar con el hormigón, que si bien no lo van a tener que calcular ni dosificar, está bueno que sepan qué es el hormigón. El hormigón es un material heterogéneo. Los componentes del hormigón son cemento, que el cemento es un polvo, ya lo habrán visto, que se genera a partir de la molienda de caliza y arcilla y sigue todo un tratamiento. Después tiene agregado grueso, agregado fino. El agregado grueso es lo que le llaman la piedra, el agregado fino es la arena, y se le pueden poner aditivos. Bueno, y agua, ¿no? Todo esto más agua. Los aditivos hay de distintos tipos, por ejemplo, pueden ser incorporador de aire, fluidificante, retardador o acelerador de fraguado. Por ejemplo, si están en una obra que les queda lejos de la planta hormigonera donde ustedes van a encargar el hormigón, a veces se les pide con un retardador de fraguado para que no comience el fragüe antes de llegar a la obra. El fluidificante se utiliza, por ejemplo, cuando las armaduras son densas, entonces uno necesita que el hormigón sea más fluido para trabajarlo mejor. Después hay aditivos que se utilizan para el hormigonado en frío, con tiempo frío, para el hormigonado en tiempo caluroso. Bueno, y hay de distintos tipos que ustedes lo que van a tener que hacer con esto es solicitarlos a la empresa hormigonera, y bueno, y ahí ya les van a decir cuáles son las opciones que tienen.
Bueno, el hormigón resiste a la compresión, pero tiene muy baja resistencia a la tracción. Y la resistencia depende de la composición, o sea, de la dosificación de cada uno de estos componentes, y de la relación agua-cemento. La nomenclatura es la siguiente, es H y un número. Por ejemplo, H21, que quiere decir que es un hormigón de 21 megapascales de resistencia característica. Esta es la resistencia característica a la compresión del hormigón. Y la rigidez que tiene depende de la resistencia a la compresión. Fíjense que es un material complejo, no es como en el acero, que tenemos un solo módulo de Young para un tipo de acero. Según la resistencia a la compresión que tenga el hormigón, es el módulo de elasticidad. Bueno, acá una fórmula, todo esto que les estoy contando es cualitativo y para que tengan mayores herramientas de diseño, digamos, para que sepan lo que hay. Acá les puse los componentes del cemento. Y acá hay un cuadro que indica el desarrollo de la resistencia en el tiempo de un hormigón elaborado con cemento Portland. Entonces fíjense, acá tenemos en las ordenadas la resistencia a la compresión y acá la edad del hormigón. O sea, la edad es cuando se hormigonó, cuando se echó el hormigón en la estructura. La resistencia característica, este F'C que habíamos visto anteriormente, la resistencia característica del hormigón se alcanza a los 28 días recién. Y el hormigón tiene la característica que a medida que avanza la edad del hormigón va aumentando su resistencia. En cambio, en los primeros días no hay mucho aumento de resistencia. O sea, quiero decir, hay aumento de resistencia siempre, pero la característica se alcanza recién a los 28 días. Cuando ustedes estén en la obra, supónganse que ustedes piden, bueno, tengo que llenar esta platea con hormigón H21. ¿Cómo hacen ustedes para ver si el hormigón que les dieron realmente tiene 21 megapascales de resistencia a la compresión? Bueno, se realizan probetas de ese hormigón que luego se tienen que ensayar a 28 días, pero puede pasar que a 28 días ya está terminada la obra. Entonces, ¿qué se hace? Se puede ensayar a 7 o a 14 días y luego mediante una fórmula se extrapolan a la resistencia que tendría ese hormigón a los 28 días. En este gráfico, el curado es En este gráfico pueden ver la resistencia a la compresión en función del curado, que es la incorporación de humedad al hormigón una vez que ya está vertido. La incorporación de humedad o evitar que se salga la humedad que tiene el hormigón, porque las reacciones químicas que hacen que el hormigón se endurezca necesitan de moléculas de agua. Entonces hay que tratar que esas moléculas de agua no se evaporen, y si hace mucho calor hay que incorporar agua para que se puedan llevar a cabo esas reacciones químicas que hacen que el hormigón se endurezca. Entonces por eso ustedes van a ver que en las obras a veces tapan las estructuras hormigonadas con nylon o incluso con las mismas bolsas de cemento húmedas, o hay membranas químicas que se pueden colocar, hay productos, y después que siempre lo están mojando al hormigón, es por eso. Entonces fíjense cómo varía cuando uno cura el hormigón en forma permanente. Cuando uno lo deja al aire, fíjense que la resistencia es mucho menor que con el curado, y bueno, y después tenemos casos intermedios. Hay un ensayo que se hace en obra para, si uno le toca verificar el hormigón que le están trayendo, que es para medir, le sirve para medir en realidad la relación agua-cemento. A veces pasa que
le agregan, cuando se empieza a endurecer el hormigón en el mixer y le agregan agua. Si uno le agrega el agua, disminuye la resistencia del hormigón. Hay una relación agua-cemento que es la óptima. Entonces uno pide, bueno, quiero un hormigón con, no sé, 3 centímetros de asentamiento. Ese asentamiento se mide con un ensayo que se llama cono de Abrams, que es un cono, que acá lo pueden ver, que tiene unas manijitas para agarrar con la mano, se llena en 3 capas, que se van compactando con una determinada cantidad de golpes y con una varilla especial, luego se enrasa y después se mide, bueno, se desmolda y se mide el asentamiento de esta manera. Bueno, después tenemos la madera, que la madera, como dijimos el otro día, es un material anisótropo, y la resistencia varía según la dirección. Entonces, fíjense, para los distintos, estos son pinos maderas de la zona. Para los distintos tipos de madera, vamos a tener una resistencia a la flexión y después la resistencia a la tracción, a la compresión y al corte, depende si la solicitación aparece en forma paralela a la fibra o perpendicular a la fibra. O sea, según cada dirección, la madera tiene distintas propiedades elásticas. Después está la madera laminada. ¿Qué es la madera laminada? Bueno, hay distintos tipos. Ahora también hay un montón de tableros estructurales. La madera laminada en esta forma que está acá en la foto son láminas de madera que están encoladas. Entonces, la cola que une una lámina con la otra le agrega resistencia y es, además, es como... le agrega resistencia porque la cola soporta, o sea, el pegamento que tiene soporta todas las tensiones tangenciales que se van a producir entre una lámina y la otra. Con la madera laminada se pueden obtener luces mucho más grandes que con la madera sin laminar. Otro gran grupo, que no vamos a entrar porque es un mundo, son los plásticos. Los plásticos son materiales que están formados por cadenas de polímeros. Hay de 2 tipos, termoplásticos y termofraguados. Cada uno de ellos un mundo por sí solo. Bueno, y después, lo que no les puse ahí, pero que también existen, son todos los materiales compuestos nuevos y todas las fibras que hay. Entonces, el objetivo de mostrarles esto fue para brindarles un pantallazo de lo que ustedes con lo que ustedes se van a encontrar. Bueno.